Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español y gracias por estar con nosotros una vez más. Estoy feliz de llevarles otro mensaje más de esta serie titulada Radical, que está basada en lo que le conocemos como popularmente el Sermón del Monte. Jesús es ese predicador radical que nos está enseñando lecciones sumamente importantes de cómo usted y yo debemos actuar, vivir como seguidores de Cristo. Por lo tanto, como ustedes saben, en las últimas semanas hemos tocado temas bastante personales en realidad, como hablamos acerca, por ejemplo, del asesinato, del sexto mandamiento, no matarás. Hablamos de la ira, de la lujuria, hablamos del adulterio, del divorcio y también hablamos de no hacer promesas o juramentos. Porque se supone que los creyentes no necesitamos en realidad jurar por nada, porque se supone que nuestra veracidad está sobre cualquier otra cosa. Y creo que esa es la expectativa que Jesús tiene de cada uno de nosotros, que seamos veraces, que no necesitamos jurar por nada. ¿Por qué? Porque somos creyentes de verdad, que acarrean la verdad siempre. Entonces, es un reto y un desafío muy fuerte, obviamente. Esta tarde igualmente es un tema bastante personal también, pero vamos a hablar acerca de la venganza y el amar a los enemigos. Es un poco difícil de digerir también este tema porque no es fácil, no es fácil. Quizás es una de las cosas más complicadas que Jesús nos va a enseñar ahora que debemos nosotros practicar o por lo menos vivir en la vida como creyentes. Alguien ha dicho, y esto es quizás la definición de lo que es venganza. Venganza es castigo máximo y exacto o expiación por un mal hecho por parte de alguien, especialmente con un espíritu resentido. Eso es lo que le llamamos como venganza. ¿Ok? Luego, hay unos personajes que han dicho ciertas frases también en cuanto a lo que es la venganza o por lo menos lo que ellos pensaban que era la venganza. Por ejemplo, Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no ser como el que causó la herida. La mejor venganza es no ser como el que causó la herida. Louis Smith dice, el problema con la venganza es que nunca iguala al marcador. Vincula tanto al herido como al que causó la herida. Nunca se satisface entonces, de otra forma, de otras palabras dicho, nunca se satisface la venganza. Nunca está empatada, pues, o igual. Siempre va a haber algo. Si tú te vengas, al otro te va a querer vengar. Y así, siempre va a ser un problema de no terminar. También decía William Shakespeare, decía, la venganza está en mi corazón, la muerte en mi mano, la sangre y la venganza martillan mi cabeza. Eso era lo que él pensaba acerca de la venganza. Hay otro personaje, Mario Puzo, dice, la venganza es un plato que dice que sabe mejor cuando se sirve frío. Otro personaje anónimo dice, no me gusta llamarlo venganza. Devolver el favor suena mejor. En otras palabras, pagarle la misma manera, ¿no? Entonces, una de las cosas es que realmente a todos, incluso todos los niños de la escuela, aprenden a temprana edad que deben de hacer el mal si alguien les hace mal. Eso es lo que está, por ejemplo, de las escuelas desde chiquito se aprende eso. Si te hizo algo, tú respondes de la misma manera. Y realmente eso va en contra del estándar que Cristo quiere de cada creyente. Ahora, fíjense lo siguiente. No sé si alguno de ustedes ha sentido algún deseo de vengarse de algo con alguien. No sé si ha sentido este deseo de querer tomar venganza y tomar la iniciativa. ¿Alguna vez ha sentido eso? Yo creo que todos lo hemos sentido de alguna forma o otra. Pero no estamos solos porque se considera, la psicología dice que el 58% de las personas creen en la venganza.
Creen en el viejo dicho, la venganza es mía. Imagínense, el 58%. Entonces, hoy Jesús nos va a hablar sobre nuestra actitud con respecto a la venganza y obviamente, ¿verdad? Y aquellos que no son nuestros enemigos y aquellos que son nuestros enemigos. ¿Cómo nosotros vamos a tratar a esas personas? Y ese es el desafío quizás más grande que vamos a enfrentar en la enseñanza del día de hoy, y espero ser breve. Lamentablemente los maestros judíos habían pervertido todo este sistema de venganza. Y ellos incluso, algunos enseñan que habían adulterado estos mandamientos o estos conceptos, los habían adulterado, les habían añadido, y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Entonces, agregaron muchas reglas, incluso tradiciones hechas por ellos. Eso es lo que algunos llaman la injerencia de los líderes. El desafío es que Jesús no solo está, escúcheme bien, pronunciando estos principios difíciles para que los obtengamos, sino para que usted y yo los pongamos en práctica en nuestra vida. Por eso el Señor está hablando acerca de estos principios. Y ser un seguidor de Jesús va a cambiar tu vida, o debe de haber cambiado tu vida radicalmente. Y tu forma de actuar, tu forma de pensar, debe de haber cambiado de una forma radical y parecida a la mentalidad y al concepto de la forma que Jesús quería que nosotros viviéramos. Entonces, el versículo 38, comenzando, el versículo 38 dice: habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Este era uno de los mandamientos en el Antiguo Testamento. Y aparentemente en el Antiguo Testamento se hablaba de esto, se promulgaba, se decía acerca de la venganza. Ahora, esto es importante saber, que a veces la idea de la venganza tenía que ir a través de los tribunales, de un tribunal. Por lo tanto, no se le permitía a la persona personalmente tomar la venganza en sus propias manos, sino que tenía que ir a través de un tribunal. Y la idea era de que la pérdida que usted había tenido, la otra persona también tuviera la misma pérdida. En otras palabras, esto es medio extraño cómo funcionaba esto. Por ejemplo, supongamos que usted perdió, por ejemplo, un ojo, por ejemplo. Y usted iba a través de los tribunales y juzgaban a la otra persona. Entonces usted podía pedir como pena máxima para esa persona que también perdiera un ojo, que le sacaran un ojo. O una mano. Si usted perdía una mano a causa de la otra persona, usted podía pedir que esa persona también perdiera una mano. Por eso es que el pasaje dice: ustedes se les ha dicho ojo por ojo y diente por diente. En otras palabras, yo perdí un diente, la otra persona tenía que perder igual un diente, ¿no? Entonces, esto era lo que se llamaba como la ley del talión, que le llaman, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente. Ahora, el principio detrás de esto es que era una pérdida igual, o sea que así tenía que ser, que fuera una pérdida igual. Lo que usted perdía, también lo perdía la otra persona, pero tenía que ir a través de los tribunales. La represalia debía buscarse dentro del sistema judicial, de la ley judía, de los tribunales judíos. Entonces, no era una forma independiente. Por eso Jesús dijo: a ustedes se les ha dicho ojo por ojo y diente por diente. Entonces, aquí es donde Jesús empieza a subir otra vez la temperatura, ¿no? Y causar esta fricción con sus oyentes, sus discípulos. Y estos discípulos, obviamente, ellos sabían de qué Jesús estaba hablando. Ellos conocían esta ley. Ellos la conocían. E incluso Jesús, al subir esto, dice: pero yo les digo, versículo 39, pero yo les digo, no resistáis al que les hace daño, más bien cualquiera que les dé una bofetada en la mejilla derecha, vuélvanle también la otra. En versículo 40 dice: al que quiera ponerte pleito y quitarte la camisa, déjale también la capa.
Ahora esto, el versículo 41 y 42 dice, al que te obligue a llevar carga con una milla, ve con él dos. Versículo 42 dice, al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda, préstale. Ahora estos versículos, si usted nota, son bastante difíciles de quizás ponerlos en práctica. Porque entra el orgullo, entra mis derechos, entra la pelea de mis derechos personales. Y como mis derechos personales, yo tengo derecho a regresar el mal que me hicieron, ¿verdad? Esto es quizás la parte humana de nosotros. Entonces, Jesús, por ejemplo, en primer lugar, Jesús va a corregir el significado de la ley. Lo va a corregir para ellos que lo estaban escuchando, pero también lo va a corregir para nosotros. Para nosotros. Por favor, hay que recordar que mientras comenzamos a analizar, escúcheme bien, esto que Jesús nos estaba llamando a un estándar más alto. Él dijo en el versículo 20 de ese capítulo 5 de Mateo, dijo que al menos que la justicia de nosotros fuera superar a la de los fariseos, podríamos tener chance de entrar al reino de los cielos. Entonces Jesús ha comenzado con este estándar moral y ético alto. Por lo tanto, ahí es donde usted y yo necesitamos a un Salvador, porque usted y yo siempre vamos a quedar cortos en este estándar que Jesús está poniendo para sus seguidores. Pero es un principio que usted y yo debemos practicar. Como recordatorio, usted sabe que hubo alguien que cumplió esta enseñanza. Lo interesante de esto es que Jesús está enseñando esta parte, ¿ok? Pero todavía él no ha puesto en práctica lo que está predicando aquí. Obviamente que a lo largo del ministerio de Jesús, él fue insultado, muchas cosas que le hicieron a él. Y nosotros conocemos eso. Por eso la Escritura dice que Jesús era Dios y eligió venir como un siervo, como un hombre al mundo. Se humilló, dice la Biblia, a sí mismo. Aunque era igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios. Se humilló a sí mismo hasta la cruz y muerte de cruz, dice la Biblia. Y se hizo obediente al Señor. Y en medio de ese proceso, recuerden, esto pasó probablemente unos años después, donde Jesús mismo, dice la Biblia, que ese fue el vivo ejemplo. Él podía pedir una legión de ángeles para que lo defendieran, o incluso levantar una de sus manos y rechazar lo que estaba pasando, y todas las personas que estaban insultándolo, golpeándolo en el día de su arresto y su pasión que conocemos, pero no lo hizo. E incluso él es el mejor ejemplo de quien le dan una bofetada y ponía la otra. Él no reclamó, no peleó contra aquello. Eso es interesante. Él puso este ejemplo para nosotros como creyentes. Y él fue el mejor, dijimos, él fue el ejemplo vívido de esto. Él podía haber hecho cualquier cosa. Él podría haber dicho una sola palabra y todas las circunstancias que estaban pasando él podían desaparecer. Pero no lo hizo. No lo hizo. Ahora, muchos han sacado este pasaje para hablar de que somos grupo pacifista. Y la verdad es que no es así. Esto no era una lección para que todo el mundo políticamente lo adoptara, no. Esta era una lección para que las pusiéramos nosotros los creyentes en práctica en nuestra vida. Entonces, la parte más complicada de todo esto es el hecho de que cuando alguien te pega, ¿verdad? Normalmente entra el orgullo, entra el enojo, entra el deseo de quererte vengar y hacer lo que sea necesario para vengarte de esa persona que te hizo mal. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Pero Jesús va a enseñar algo diferente a través de su forma de vivir. Ahora, esto no quiere decir tampoco de que nosotros no los vamos a defender, o que nosotros debemos de ser totalmente sumisos a todo. No, hay un principio detrás de esto, y el principio es que
nosotros debemos actuar diferente, dejar que la venganza, si algo te hacen o me hacen a mí por la causa de Cristo, yo debo de dejar eso en las manos de Dios y dejar que Él solucione eso por mí. Pero a veces queremos tomar nosotros la ley o la venganza en nuestras propias manos y eso es lo más complicado entonces. Entonces, por ejemplo, nosotros vivimos en una época, ¿verdad? Donde las personas pelean por sus derechos y están indignadas por sus derechos, por sus propios derechos personales. Como seguidores de Jesús, la venganza y la retaliación no son realmente nuestros derechos. Ese derecho le pertenece al Señor. Porque, en fin, los han vituperado, los han dañado, los han ofendido, los han golpeado por causa de Cristo. Ahora, no se trata de que la gente no vaya a la guerra o que los tribunales no ejerzan sus funciones o que las personas se vuelvan pacifistas. No, se trata más bien de que nosotros no entremos en una disputa por estas cosas. Ahora, Jesús en realidad nos da 4 ilustraciones en cuanto a este pasaje, ¿verdad? Primero está lo que es la bofetada, ¿no? Él dice la bofetada es la agresión personal. La agresión personal. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En forma de humildad, en forma de humildad. Cuando una persona sufre un castigo físico o social debido a la postura que tiene en Cristo, esa persona no debe contraatacar ni tomar venganza. Y tenemos lo que es la bofetada. Luego tenemos el versículo que dice, si alguien te pide la camisa, porque estamos usando una versión diferente, la camisa, dice, dale también, dale también la capa. En otras palabras, si vas a un tribunal y un inconverso te demanda y te dice que tienes que darle tu ropa, dice, no solamente le des la camisa o la túnica, dicen otras versiones, sino dale también la capa, dársela. Para que esa persona entienda de que en ti no hay un sentir de pleito ni de venganza. Y quizás uno diría, pero eso es injusto, pero eso no es correcto. Miren, la verdad es que hay un principio aquí para poder enseñar que algo diferente hay en nosotros como creyentes. Hay algo diferente. Y como dije, no significa que usted no se va a defender, ¿verdad? Porque no se trata de eso, sino se trata de hacer algo que es diferente a cómo el normal ser humano haría en una situación de esa. Por otro lado está el servicio, por ejemplo, y esto quizás no lo entendamos muy bien, pero, por ejemplo, ustedes saben que los romanos ocupaban a Israel, o sea, Israel estaba bajo el imperio romano y los soldados romanos a veces se aprovechaban de que ellos tenían el poder, tenían todas las armas y el poder y hacían la vida difícil a los judíos. A veces los hacían hacer cosas como, por ejemplo, habla aquí de que los obligaban, por ejemplo, si a un soldado se le antojaba y miraba a un judío y él iba cargando algo, le ponía al judío que le llevara esa carga por 1 milla. La ley era por 1 milla. Pero Jesús dijo, si alguien te forza a llevar una carga por 1 milla, ve a él 2. O sea, da la extra milla. En otras palabras, la verdadera justicia camina la milla extra. Entonces alguien ha dicho, ¿no? Ok, la primera milla es la del César, es la obligatoria, la segunda milla es la de Dios. El creyente debe ir más allá. Entonces, con una actitud obviamente de mansedumbre delante de los opresores y eso cambia todo. La otra cosa es lo que prestan, o los prestatorios que le llamamos a la persona que presta, o el acreedor, en otras palabras, y el que recibe lo prestado. Dice el versículo que si alguien te pide prestado, dice, dáselo. Ahora, yo siempre he pensado que un creyente, si usted va a prestar algo a otro hermano creyente,
no debes de prestárselo. Yo pienso que en tu mente y corazón debes de dárselo. Porque así es como se rompen toda clase de relaciones. Yo tengo gente que me debe dinero a mí, pero yo lo tengo como perdido porque pues simplemente cuando yo los presté, yo no lo estaba esperando de regreso. Pero aquí dice que si alguien te pide prestado, dice no le niegues esa oportunidad. Préstale. Ahora, esto es complicado. Ahora, aquí hay que usar el sentido común, porque si usted y yo no usamos el sentido común, estaríamos violando otros mandamientos, otros principios de la palabra de Dios. Entonces, hagan es dejar, dice, de lado el yo, el servir a Dios. Jesús está tratando de decir que debemos de dejar a un lado nuestra autocompasión, nuestra autodefensa, nuestra sensibilidad, nuestro orgullo y dejar de lado dejar para que la gloria de Dios se presente en medio de esta situación. Recuerde que aquí estamos lidiando con un problema entre seres humanos. Los cristianos, los seguidores de Jesús, deben ser personas generosas y alguien te pide una milla, dale dos. Dale la extra de Cristo a esa persona. Y luego dice el versículo 43, dice, oíste que dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Ahora, aquí el hecho de amar al enemigo, esto fue el amar a nuestro prójimo está en la Biblia. Está en la Biblia, en el libro de Levíticos. Amar a nuestro prójimo. Pero para los líderes judíos, el amar al prójimo era otro judío, otro hebreo. No estaba incluido un gentil, pero sí estaban incluidos los prosélitos, los que se convertían al judaísmo. Esos están incluidos en el prójimo para ellos. Pero, aquí viene el asunto. Pero Jesús dice, oíste que se fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esa última parte de odiarás a tu enemigo no la va a encontrar en los escritos, en los manuscritos originales. Esto se cree que los escribas añadieron esta parte. Y mucha gente creyó que esta era parte de la ley y vivían, hacían esto. Ellos amaban a sus conciudadanos, pero odiaban a las personas que no eran de su raza. Y era parte, este es lo que yo mencionaba en principio, la injerencia de los escribas, de los líderes, que añadían cosas a la ley que no era lo que Dios había dicho. Pero Jesús va a cambiar esa parte. Jesús va a cambiar esa parte. Dice, pero yo les digo, otra vez, versículo 44, dice, amen a sus enemigos. O sea, a ustedes se les enseñó a odiarlos, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y no solamente los amen, sino dice, oren por aquellos que los persiguen. Oren por aquellos que los persiguen. Dice el versículo 45, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos y hace llover sobre justos e injustos. Oh, man, esto es fuerte. O sea, no solamente debemos amar, porque es fácil amar a quien nos ama. Es fácil amar quizás a los de nuestra raza, pero aquí el desafío mayor es amar a aquella persona que ha planeado hacerte daño, que te ha atacado, que te ha ofendido, que te ha golpeado, que quiere lo mal para ti. Aquí no solamente está diciendo que saludes bien, que lo trates bien. Dice el versículo, oren por aquellos, oren por ellos. Dice, oren para que les vaya bien. Esto es fuerte, ¿verdad? Mucha gente dice que el devolver el mal por bien es bastante malvado y demoníaco, ¿no? Devolver mal por bien. El que devuelve bien por bien, eso es parte quizás de un buen ser humano. Pero el devolver bien por mal es algo que solamente Dios puede hacer a través de nosotros o en nosotros. Porque nosotros hemos sido llenados con ese amor. Jesús enseña que nosotros como seguidores debemos contrarrestar el mal, amando, haciendo el bien, orando por ellos, deseándoles el bien. Aquellos que te hacen daño, aquellos que te golpean, ¿no fue eso lo que Jesús hizo después?
Cuando estaba colgado en la cruz, estaba bendiciendo a aquellos que lo estaban golpeando. Quería el bien para ellos. Hay un personaje en la Biblia que es muy conocido y que vivió también esta parte quizás de una forma intensa, y ese fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se convirtió al cristianismo, el pueblo judío lo odiaba de tal forma que muchas veces lo golpearon, le dieron azotes, 39 azotes, varias veces lo metieron a la cárcel, lo bofetearon, lo dejaron por muerto. O sea, le hacían tanto daño, le hicieron tanto daño, pero en respuesta Pablo decía, y yo en una ocasión dijo, yo quisiera incluso ser maldecido por el bien de mi gente, para que ellos, si eso serviría para que ellos se conviertan, para que ellos conozcan del amor de Dios, yo preferiría ser anatema, decía. Y Pablo siempre, en respuesta a todos esos vituperios, en respuesta a todo ese daño que le hicieron, él estaba orando por ellos. Oraba fervientemente para que ellos se convirtieran y conocieran. Oró por la salvación de ellos. Esa es la actitud, ese es el principio que Jesús está enseñando aquí. Porque el creyente debe de ser diferente. El creyente, no importa la raza, no importa el color. Estamos viviendo en un mundo polarizado, en un mundo lleno de odio, de pleitos por la política, pleitos sociales, pleitos por color de la piel, pleitos por religiones, pleitos por todas clases de tonterías. Pero Dios nos manda a nosotros a amarlos a todos, sin importar cuál sea su estatus social, cuál sean sus prácticas morales, cuál sean sus... La Biblia nos llama a nosotros a amarlos a cada uno de ellos. Y Jesús lo dijo en el último mandamiento que dejó a la iglesia. Dice, amad unos a los otros, y en esto conocerán. Dice, la gente de afuera conocerán que ustedes son mis discípulos porque se aman unos a los otros. Entonces, Pablo vivió en su máxima expresión esta parte de amar a vuestros enemigos. Dice el versículo 46, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más ahí? ¿Qué tiene que, ¿me entiendes? Ahí no hay nada extraordinario. ¿No hacen también así lo mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto es fuerte. Entonces, nosotros debemos de amar y bendecir a quienes nos maldicen, hacer el bien a quienes quieren hacerte daño. Orar por el bien de aquellos que te quieren el mal para ti. Por eso es que devolver bien por mal es lo que nos hace parecernos más a Cristo. El amor es una prueba definitiva de nuestro discipulado, nuestro crecimiento y de nuestra madurez en Cristo. Dios ama a los buenos y a los malos. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre toda raza, sobre toda etnia. Dios hace llover para beneficio, para bendición de todos los seres humanos. Yo no sé por qué los seres humanos nos hemos puesto a veces quizás en una posición como de Dios, porque de otros dioses quizás, porque el Dios de la Biblia es un Dios que ama. Debemos amar a los demás. Eso es lo que debe caracterizar a un creyente en Cristo, a un seguidor de Cristo. En una ocasión había un pastor que estaba predicando a una gran congregación y él hizo esta pregunta a los creyentes que estaban allí. Y la congregación dijo, él hizo la pregunta, ¿ustedes aman a sus enemigos? Hizo la pregunta el pastor. Y un 50% levantó la mano que sí. El pastor siguió predicando otros 20 minutos y luego volvió a hacer la misma pregunta. ¿Cuántos de ustedes aman a vuestros enemigos? Entonces ya un 75% levantó la mano.
Y el pastor siguió predicando y todo, ¿no? De pronto estaba allí un señor mayor de unos 90 años y el pastor estaba medio quizás molesto todavía porque pensaba que la gente, este 25% estaba resiliente de que no podían amar a sus enemigos. Y le hizo la pregunta directamente a un hombre mayor que estaba ahí. El hombre mayor se levantó de su asiento, era parte del 25%, se levantó del asiento y se vino hacia el frente y se paró frente a la iglesia y dice, pues yo no tengo que amar a mis enemigos. Dice, ¿por qué? Yo no tengo enemigos. Esa parte fue fuerte, esa parte fue interesante y creo que esa deberíamos ser nosotros. Deberíamos ser nosotros. Esto deberíamos ser nosotros. No deberíamos tener enemigos. Si habrá gente con la que no estés de acuerdo, con quizás no pienses igual que no piensan igual que tú, quizás no se visten igual que tú, quizás no tienen las mismas prácticas religiosas que usted tiene, quizás hablan diferente, se visten diferente, se peinan diferente, huelen diferente. Pero a todos estos, Jesús los ama. Y así es como Dios quiere que usted y yo amemos también a los demás. Jesús ama a los malos. Y él vino, dice la Biblia, Él vino a morir por los malos. Por todos nosotros vino a morir. Entonces, esto debe de cambiar nuestra vida y nuestra forma como nosotros tratamos con las situaciones de los demás. ¿Por qué el amar a los enemigos? ¿Por qué amar a los enemigos? Primero, porque es lo más parecido a Dios. Dios ama a todos. Dios ama a todos. Segundo, porque es un buen testimonio a los demás. Es un buen testimonio a los demás. Tercero, realmente no puedes vivir como Dios hasta que seas amado por Dios. Usted necesita nacer de nuevo. Necesitas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Si usted todavía tiene odio en su ser por alguien y sigue odiando a personas porque son de otro color o porque hablan diferente o actúan diferente o viven diferente, hay que examinarle. Probablemente no tengas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Es hasta entonces que puedes amar a los demás. Es más, no puedes aprender a amar como Dios hasta que vivas como Dios. De una forma santa, amando a los demás. Dice el versículo, sean ustedes perfectos. Este es un desafío un poco más grande. ¿Y por qué? Porque devolviendo devolviendo mal por bien, alguien dijo, este es satánico. Devolver bien por bien es humanamente aceptable. Pero el devolver bien por mal, esto solamente es de aquellos que son nacidos de nuevo. El que Pablo decía, no paguéis a nadie mal por mal. Ellos lo vivieron. Y Pablo era igual que nosotros también. Por lo tanto, hay una obra que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Y Él quiere poner en nosotros un corazón de amor, un corazón de carne, un corazón sensible. Y también quiere derramar de su amor sobre nosotros y de esa manera usted podrá amar incluso a sus enemigos. Desafío muy fuerte, pero que vale la pena en el trato que Dios espera que yo tenga con los demás. ¿Por qué? Porque yo debo de ser esa luz, esa persona diferente, mi actitud, mi comportamiento, mi trato a los demás debe ser diferente que lo del demás. Espero que esto beneficie sus relaciones con los demás y su relación con Dios también. Que el Señor los bendiga ricamente y gracias por escucharnos. Amén.